Bueno, son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, enmarcarles, opinarles sobre los asuntos de actualidad del día de hoy. Todo ello con dos compromisos, dos exigencias que nos imponemos nosotros mismos, la valentía y el rigor. Y dentro de un ambiente que también nos lo imponemos, pero eso es muy sencillo. Uno lo vive y como lo vive lo siente y como lo siente lo hace. El ambiente general de libertades. Aquí no nos interesa gente que viene a repetir el argumentario que hemos oído ya a dos o tres que lo están promulgando por ahí. No, nos interesan personas que vengan a exponer su saber ante ustedes y que en un ambiente de libertades opinen sobre las cosas que queremos pues que se debatan, que queremos que se analicen debidamente. Hoy empezamos con una entrevista muy interesante, ya lo van a ver. Don José Manuel Azcona, que ya me acompaña aquí, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos y ha venido para comentarnos un libro que acaba de publicar, El esplendor de la América Española. Cuéntenos ese esplendor, ahora que estamos casi en la fiesta de la Hispanidad. Sí, sí. Bueno, es el fruto de un trabajo de investigación de 5 años y también un poco cansado, ¿no?, de que aquí todo el mundo diatribe, ¿no?, critique y destruya lo que yo considero la magna obra de España en América, dentro de la perspectiva del historiador profesional, entiéndase, ¿no? Y entendiendo que obviamente que todas las conquistas son siempre complicadas, como la romana o la musulmana, que siempre la vamos en España, pues es el fruto de esa investigación y donde yo sostengo mi tesis de que España hizo una labor de esplendor en aquel continente, ¿no?, retórica de elementos positivos y, desde luego, el fruto de esta investigación es... Te voy a subir el micrófono, que está un poco torcido y que se te escuche mejor. Adelante, sigue, sí. Y decía que ese es el fruto de la investigación, ¿no? ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque, hombre, yo creo que se dicen demasiadas, como usted ha dicho en la presentación, demasiadas tonterías, y desde la libertad de cátedra y, por supuesto, desde la investigación y desde mi profesión, pues aporto con este libro, El esplendor de la América Española, aporto unas tesis, una novedad sustentada en esta investigación, donde demuestro con elementos concretos pues que la obra de España fue muy importante. Es decir, en mi opinión, es la continuación de lo que hizo el Imperio Romano, ¿no? O sea, es una obra maravillosa, sustentada en universidades, sustentada en hospitales, sustentada en elementos que seguro que usted me va a preguntar y que comentaremos, ¿no? Sí, hospitales, catedrales, leyes, por supuesto, gobierno, carreteras, todo a la vez y en poco tiempo. Por supuesto, ¿no? Tenga usted en cuenta que la monarquía hispánica o la monarquía universal española gobernó, administró 21,5 millones de kilómetros cuadrados al otro lado del Océano Atlántico. Y en el periodo que nos unimos con la Corona de Portugal, 1580-1640, llegamos a 31,5 millones, ¿no?, sustentado en la transmisión de valores de la religión católica, no solamente en la cuestión de ir a misa o tomar la comunión, no, todo el ámbito de elementos de mentalidades, de actividades positivas que trae la bonomía religiosa, ¿no? Pero es que además hicimos en torno a 2.100 hospitales, ¿no?, algunos de ellos muy novedosos, incluso para enfermedades mentales, algunos siguen en pie, ¿no? Creamos 42 universidades, ¿no? La primera universidad que hizo el Imperio holandés es en los años 50. Portugal no creó universidades. Harvard es 100 años después de la primera nuestra, que es la de Santo Domingo, como usted bien sabe, ¿no? Creamos, se ha dicho antes, ¿no?, una red de carreteras impresionante y un comercio, ¿no? Hemos calculado que se crearon 372.000 billones de los euros actuales, la riqueza que configuramos entre la extracción minera y el comercio. Hasta tal punto que España ahora es más o menos, depende de los años, 11-12 potencia mundial en aporte al PIB, con 1,6 billones. En el periodo que yo he estudiado estábamos en 1,2 billones, ¿no? O sea, la primera globalización económica del mundo la crea la monarquía universal española, ¿no?, con el sistema virreinal, que es como me gusta más llamar, aunque es verdad también que en las élites políticas se hablaba de imperio, ¿no?, porque era la primera globalización, el primer protocapitalismo, ¿no?, la primera conexión verdadera
a ambos hemisferios, ¿no?, de la economía, de las ideas. Bueno, y en el ámbito científico, mire usted, que siempre se nos critica de que, ¿cómo se entiende, no? ¿Cómo se entiende que hayamos llegado a América, independientemente de que la hayan tocado balleneros o la hayan tocado pescadores o lo que fuere, ¿no?, y que la mostramos al mundo sin tener la magnificencia y sin ser la primera potencia mundial junto con Portugal, por ejemplo, en la tecnología marítima? No se entendería, ¿no? Pues de todo esto lo trato con serenidad y con datos, con fundamentos, ¿no? ¿Podríamos decir, señor Azcona, que lo que España extrajo de América Latina o de Iberoamérica se quedó en un altísimo porcentaje en el propio territorio? Totalmente. Bueno, yo nunca digo América Latina, porque esto es una invención del Tercer Imperio en Francia. Bueno, ese es otro debate, ¿no? Me gusta siempre decir Iberoamérica cuando toco la parte portuguesa o Hispanoamérica, ¿no? Término muy denostado, pero que en realidad nosotros no somos latinoamericanos, somos hispanoamericanos, ¿no?, los que creamos ahí. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo calculo que en torno al 21%, ¿no? Hubo años que se trajo mucho más y hubo años que se trajo mucho menos, pero me interesa mucho... Eso es lo que se trajo, el 21%. 21%, que era el quinto real, un poquito más. Porque hay también un debate muy interesante sobre esto, ¿no? La gente piensa, se cree popularmente, que que la riqueza de la monarquía hispánica se sustentaba precisamente en las riquezas metalísticas, las más importantes del mundo, y a la que nunca accedieron ninguna potencia extranjera, que no pasó de 50 kilómetros de la costa, por cierto, venía de América. Y no es cierto, la monarquía universal hispánica, la monarquía hispánica, sacaba la base de su economía de la corona de Castilla, por este orden, y de la de Aragón, con lo cual cogía todos los territorios españoles, incluidas las provincias, las llamadas entonces provincias vascongadas, que estaban vinculadas a Castilla, ¿no? Y ese 21% llegaba aquí. ¿Qué quiero decir? Que el 80%, el 79% restante se quedaba allí, y prueba de ello es la magnificencia de catedrales, palacios, carreteras, puertos, fortificaciones, amén de lo que han destruido los autóctonos cuando se independizan para borrar la huella de España. Por ejemplo, Montevideo tenía unas defensas únicas en el mundo, no queda nada, una puerta, ¿no? De México capital, la ciudad más importante del planeta, superando incluso a Madrid, Lima, París, pues quedan 4 restos, la han destruido totalmente. Más allá del Zócalo, la Plaza del Zócalo queda poco. Lima, lo mismo, ¿no? O sea, que la inmensa mayoría quedaba allí, para el bienestar de los súbditos de la corona, porque no se nos olvide que se toman después de las bulas alejandrinas, se toman los territorios americanos con la obligación de cristianizarlos. Y por tanto, desde el momento 1, los reyes católicos indican que las personas que habitan al otro lado del océano son tan súbditos de la corona que cualquier castellano o aragonés. Es más, cuando Colón ve que no hay oro en la Española, la actual dominicana Haití, trae esclavos, o sea, trae cargamento de indios, de amerindios para venderlos, y le dice Isabel la Católica: ¿quién se ha creído mi almirante que es para negociar y esclavizar a mis súbditos, ¿no? Por tanto, la inmensa mayoría de las riquezas se quedaron en Hispanoamérica, sin lugar a dudas. Vamos, es un hecho absolutamente contrastado y aceptado por la historiografía profesional. Ese esplendor tiene mucho que ver con la creación de líderes de todo tipo, tanto en la medicina como en el clero, como en lo científico o en lo de la administración de esos territorios conquistados. Mire, le voy a dar un ejemplo que narro en el libro, ¿no? Solamente entre 1535 y 1586, en lo que era el virreinato de la Nueva España, o sea, México actual. Bueno, perdón, no México actual, porque con el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 los norteamericanos, después de una guerra de un año, se quedaron con el 50% de ese virreinato, que son Nevada, California, Arizona, Texas, etc. Bueno, en esos años que acabo de citar, se publicaron solamente en México 862 publicaciones científicas, muchas de ellas en formato libro, otras en tratados menores. En aquel momento, en las colonias británicas de Norteamérica, lo que se hacían eran opúsculos sin poco nivel, ¿no?
Bueno, el desarrollo de la minería hispánica, los hermanos Eluyar, por ejemplo, por citar un ejemplo, bueno, fueron inventores descubridores del wolframio y otras muchísimas cosas, las carreteras que construimos, sobre la base, por ejemplo, en el Virreinato del Perú, de las calzadas de los incas, que eran para ir andando. Bueno, la ruta que iba de Acapulco hasta la actual Norteamérica, que es patrimonio de la humanidad, el camino de tierra adentro, había momentos que había 4.000 carros circulando, ¿no?, del poderío de la riqueza. Es más, Hispanoamérica fue muy rica en la medida que estuvo unida con la corona hispánica, ¿no? La corona hispánica, y en esto discrepo de algunos colegas, ¿no?, distribuyó las riquezas y, por supuesto, en virtud de esos sabios que usted dice, de esos científicos, religiosos, juristas, economistas y tal, en virtud de necesidades. ¿Por qué hay tanta producción de vino en Chile? Pues porque la monarquía hispánica entendió que... ¿Por qué hay tanta ganadería en el cono sur, no? ¿Por qué? Y bueno, y la producción triguera, lo que pasa es que los ha perdido. Por tanto, individualidades científicas, más allá de los Zumárraga, del que dio Magallanes Elcano, más allá de los grandes nombres, hay toda una legión de personajes menos conocidos que contribuyeron a este desarrollo científico. Por tanto, sustento, afirmo y digo que, evidentemente, nada de lo que se hizo en América no se haría sin una potencialidad científico-técnica. Es más, nuestros mapas, muchas veces los enemigos de la corona, que nunca consiguieron tomar territorios de forma permanente, nunca, salvo Jamaica, 1640, que se acepta ya en 1670, salvo Jamaica, porque luego Honduras, Belice vienen después de las independencias. Estas potencias enemigas, muchas veces, por supuesto, les interesaba el cargamento de oro, plata y diamantes, ¿no?, o otros productos de gran riqueza, pero tenían gran querencia quedarse con los mapas y a las rutas de navegación, ¿no? Y bueno, luego está el mito de los piratas, permítame. No me quiero ir de esta, para mí, emocionante tertulia. Es una falsedad, va a ser mi siguiente trabajo. Los piratas y los corsarios, el 0,4% de la riqueza española. Pero nadie ha estudiado a los corsarios españoles, que eran potentísimos. Cuando Drake o Morgan hacían aquellas maldades, que las hicieron, la gente más vil y más canalla de las que me he encontrado en los numerosos estudios de historia que he hecho, violaban, partían cabezas, cortaban cabezas, eran gente sin alma, a los cuales luego les daban el título muchas veces de ser, ¿no? Cuando hacían grandes tropelías, que las hicieron y se llevaron grandes cantidades de dinero, sin duda, pero estoy contando la globalidad de la tenencia de España, que fueron 333 años, ¿no? Cuando pasaba esto, nuestros monarcas embargaban todas las embarcaciones de estos holandeses, ingleses o franceses hasta 1700. Sus bolsas quebraban. ¿No? En 1780, perdón, una fecha tan tardía, Luis de Córdoba toma cerca del Cabo San Vicente a las dos flotas más importantes del Reino Unido, la mayor desastre de su empresa naval, haciendo quebrar su bolsa. Una iba para la India y otra iba para los territorios americanos, para sofocar la independencia. Quiero con ello decir que todos esos hombres que usted citaba muy bien, ¿no?, en su planteamiento de pregunta, contribuyeron a crear un mundo absolutamente moderno y desarrollado. Esplendoroso. Esa es mi tesis. Bueno, don José Manuel Azcona, le agradezco mucho que haya querido comentar su libro. Ahí está, hemos visto en imagen un rato la portada del libro, El esplendor de la América Española. Gracias por esos 5 años de trabajos en él y aquí estamos para comentar el día que quiera cualquier cosa. Lo que necesiten. Como dicen en Hispanoamérica, estoy a la orden. A la orden, eso es. Bueno, vamos a ver, nosotros empezamos nuestro recorrido informativo en Oriente Medio porque les tengo que contar que Hamás culpa a Israel de las dificultades que están teniendo para la entrega de los rehenes fallecidos. Ya saben ustedes que hubo una comprobación. Este es uno de los momentos en los que uno de los rehenes vivos se reencuentra con su familia en Israel, un emocionante episodio de este acuerdo de paz, ¿verdad? La cuestión es que ha habido un fracaso que ha paralizado la entrega de rehenes y es que
realizadas pruebas de ADN sobre los restos de uno de los supuestos rehenes fallecidos, eso no concuerda con los datos que hay en Israel de la familia de esa persona. Por lo tanto, el ADN viene a decirnos que les han entregado algo que no corresponde o que es de otra persona, no lo sé. A lo mejor también era de algún rehén secuestrado y esclavizado en los sótanos de Gaza por el grupo terrorista Hamas. Bueno, de ahí nos vamos a ir hoy a la Casa Blanca. Hoy es un día grande en la Casa Blanca porque Donald Trump recibe a Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, como ustedes ya saben. Le recibe pues con un ánimo henchido. El de Trump, después de conseguir el acuerdo de paz en Gaza, quiere conseguir un acuerdo rápido, no se sabe en qué términos, que pare la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ya va para su cuarto invierno. En fin, ha supuesto lo que todos sabemos, consecuencias para un montón de países, también para el nuestro, y pues sería una maravilla que Trump consiguiera imponer la paz. Esas imágenes que ven son de un encuentro anterior, todavía no se dispone de imágenes de un encuentro que se acaba de empezar a producir en Washington, como les digo. ¿Cómo llega Zelensky a ese acuerdo? Pues llega con una exigencia, que es que Estados Unidos ponga en manos de la milicia ucraniana un misil muy efectivo y de largo alcance que se conoce por el nombre de Tomahawk. Trump sopesa hacerlo o no hacerlo. Trump tuvo una conversación, ayer se la contábamos aquí, con Vladimir Putin, una larga conversación telefónica en la que acordó un encuentro para hablar de la paz en Ucrania. Ese encuentro está en principio previsto en la ciudad de Budapest, en la capital de Hungría. Todavía no se conoce la fecha, pero bueno, está acordado entre los dos líderes, Trump y Putin. Hay un inconveniente para ese encuentro, y es que Putin tiene prohibido pisar territorio europeo y Hungría pues es parte de la Unión Europea, y por lo tanto hay un problema que tendrán que resolver, bien cambiando el lugar del encuentro o bien haciendo pues una especie de salvoconducto especial que permita a Putin aterrizar en Budapest y entrevistarse allí con Donald Trump. Veremos a ver qué es lo que termina pasando. Estamos todos expectantes ante ese encuentro. Trump, ya saben cuál es su técnica negociadora, la usó en Oriente Medio y parece que la quiere usar también para parar la guerra en Ucrania. La técnica es pues una diplomacia de la imposición. Yo te impongo esto y, como no, pues el fuego eterno. Ya se lo dijo a Hamas y está dispuesto, parece, a decírselo al que no acepte un acuerdo que permita establecer la paz en Ucrania. Veremos a ver en qué queda, así que transcurra la tarde-noche, iremos conociendo pues detalles de este encuentro en la Casa Blanca de Zelensky y de Trump, y ya les iremos contando qué es lo que se ha producido en ese encuentro de positivo. Y de la actualidad internacional vamos a la actualidad en España. Tengo que hablarles del giro inesperado que han tomado las investigaciones sobre el fallecimiento del fundador de Mango. El fundador de Mango era Isaac Andik, un hombre de origen sefardí turco que hizo fortuna en Barcelona con el tema de la moda, con la cadena Mango, hasta convertirse en uno de los tipos más ricos de España. Aparecía en las listas de Forbes muy a menudo y desde luego era el más rico en Cataluña, pues gracias a sus actividades muy meritorias de vender moda a través de Mango. Este hombre, Isaac Andik, un titán de lo suyo, murió cuando practicaba senderismo por un camino nada peligroso, un camino pues apto incluso para las embarazadas, por poner un ejemplo. Era un sendero muy ancho y ahí tuvo una caída que le produjo la muerte. Él iba acompañado de su hijo, Jonathan Andik, por las estribaciones del macizo de Montserrat en Barcelona, y a mediados de diciembre pasado, Andik pues fallecía por una caída yendo por ese sendero. La quinta fortuna era Andik de las fortunas que hay en España, y bueno, ahora los Mossos d'Esquadra, que investigan técnicamente pues este acontecimiento, este fallecimiento, han compilado algunos datos, algunas pruebas, algunos detalles de la investigación que no se conoce, que no se ha hecho pública, que no
Es una investigación que se mantiene en secreto, pero han decidido encartar al hijo de Isaac Andy, a Jonathan. Y en este sentido, pues hay que decir también, con el ánimo de ser equilibrados y justos, que la familia de Andy, las hermanas de Jonathan, han hecho un comunicado en el que defienden la inocencia de Jonathan, el hijo varón de Andy, en esa caída, y bueno, pues creen que aunque la policía no descarte, según parece, un presunto homicidio, pues la familia tiene absoluta confianza en el hijo que acompañaba al finado en esa trágica excursión que le costó la vida. Y la vida también la ha perdido hoy una persona muy famosa en España en otros tiempos, el abogado Emilio Rodríguez Menéndez. Este es un hombre pluricondenado por sus actividades. Fue abogado de El Dioni o de la Dulceneus, se acordarán todos de casos famosos. Era un buscapleitos muy considerable, implicado en algunas operaciones bastante sucias que le supusieron diferentes condenas, porque su actuación en aquellos casos que le supusieron condena, pues no fue todo lo adecuada, era bastante reprochable. Ha fallecido este hombre en Madrid, tenía 75 años, que muchos pueden pensar que era un hombre mayor, y la verdad es que 75 años en estos tiempos no es una edad muy avanzada. Y como ya sabéis, yo ando muy interesado en que hablemos de la droga, con las veces que haga falta, porque tenemos que conseguir, ustedes y nosotros, tenemos que conseguir que los partidos políticos metan la cabeza en este asunto y cambien lo que tengan que cambiar, lo que tenga que ser, lo cambien. Las condenas, las sentencias, el tipo de delito, eso está anticuadísimo. Fíjense que al delito de la droga se le sigue llamando delito contra la salud pública, pero esto no tiene que ver con la salud pública, esto es otro asunto, tiene que ver en muy buena medida con nuestra seguridad colectiva. Si continuamos dejando que nos penetren las bandas de narcotraficantes, pues no pasará mucho tiempo hasta que en algunos lugares de España pues sean los narcos los que los gobiernen, los que los controlen de manera abierta o de manera tapada, de tapadillo, ¿no? Si no queremos tener una provincia española que sea, como hoy es en México, el estado de Sinaloa, pues hay que moverse ya y hay que exigir esos cambios. Para exigir esos cambios, ¿qué puedo hacer yo? Pues simplemente algo que me parece útil, enseñarles ejemplos diarios, ciertos por supuesto, con imágenes, para que ustedes lleguen a la conclusión de que esto está en un desafuero absoluto y que hay que meter mano cuanto antes. Por ejemplo, hoy han sido detenidos 3 individuos que estaban trabajando en una nueva ruta para la cocaína. La cocaína salía de Ecuador, llegaba a Turquía y desde allí se pretendía entrar con ella en España. Una nueva ruta, un nuevo plan de algunas de las organizaciones que están pues frotándose las manos esperando poder meter su droga a través de, a veces son submarinos que llevan cocaína y que llegan a las costas del Atlántico, a veces son camiones que vienen y van con droga desde los puertos españoles hasta donde quieren llevarla, como es el caso que vengo a contaros a continuación. Se han producido 6 detenciones con unos 2.000 kilos de cocaína en un contenedor cuando acababa de salir del puerto de Valencia. 2 alijos de cocaína que sumados pues están alrededor de los 2.000 kilos, 2 toneladas concretamente. Bueno, pues esto sigue y sigue y sigue y hay que contarlo porque es importante que los españoles acusen recibo de la gravedad de lo que supone para nuestra sociedad las bandas de narcotráfico que están aquí como si esto, en fin, les perteneciera. Y como está a punto de celebrarse el Día del Cáncer de Mama, les invito a ver el siguiente trabajo en el que hablamos de los avances, de la situación del cáncer de mama que tanto preocupa a las mujeres.
El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial. Se origina cuando las células del tejido mamario comienzan a crecer de manera anormal, formando un tumor que puede extenderse a otras partes del cuerpo. Aunque se asocia principalmente con las mujeres, también puede afectar a los hombres, ya que todos tenemos algo de tejido mamario. Cada año se diagnostican cerca de 33.000 nuevos casos en España. Sin embargo, hay una buena noticia. La mortalidad ha descendido notablemente en las últimas décadas gracias a la detección temprana y a los avances en los tratamientos. Hoy, la supervivencia a 5 años en España alcanza el 85%, una de las más altas de Europa. Los síntomas más comunes incluyen bultos o engrosamientos en la mama o la axila, cambios en el tamaño o forma del pecho, retracción del pezón, secreción anormal o alteraciones en la piel, como enrojecimiento o textura de piel de naranja. Es fundamental consultar a un especialista ante cualquier cambio, porque la detección precoz salva vidas. Las herramientas de diagnóstico han avanzado enormemente. La mamografía sigue siendo el método más eficaz para mujeres de entre 50 y 69 años, mientras que la ecografía mamaria es especialmente útil en mujeres jóvenes o con tejido mamario denso. Ambas permiten identificar lesiones antes de que aparezcan los síntomas. En la mayoría de los casos, el cáncer de mama aparece de forma esporádica, pero entre un 5 y un 10% son hereditarios. Por eso, el estudio genético y el consejo familiar son fundamentales cuando existen antecedentes. La prevención también juega un papel clave: mantener un peso saludable, evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco, practicar ejercicio físico y acudir a revisiones periódicas reduce significativamente el riesgo. Gracias a la investigación, a los programas de cribado y a una mayor concienciación social, hoy el cáncer de mama es más tratable que nunca, porque la prevención, la detección temprana y la información son nuestras mejores herramientas para ganar esta batalla. Bien, y me van a permitir que les haga un llamado que les hago cada día, y es que se acerquen a nosotros y traten de ayudarnos, que se acerquen al Club de Amigos del Toro Televisión, que se inscriban entre la ya larga familia de miembros de ese club, o que tal vez decidan hacernos alguna aportación dineraria en forma de donación. Esas donaciones tienen que saber que se termina el año y que hay que tenerlas hechas si uno quiere aprovecharse en su renta o en su declaración del impuesto de sociedades, si son empresas, si quieren aprovechar esa donación como luego algo que va a permitirles interesantísimas desgravaciones. De todo ello les van a hablar mucho mejor de lo que estoy haciendo yo ahora si llaman al 91 616 2464 y hacerles también partícipes de que, como hace un año de la Dana, que golpeó con tanta fuerza a cientos de familias en Valencia, que han recibido promesas, ayudas y compromisos y que sin embargo muchos siguen viviendo entre el silencio y el olvido, el Toro Televisión quiere viajar a Valencia para contar lo que otros ya no cuentan, la realidad de los que perdieron todo y siguen esperando justicia. Eso va a ser el día 28 de octubre. Les ofrecemos que nos acompañen en un programa especial en directo donde todos juntos vamos a denunciar ese abandono y daremos voz a los que hoy se sienten olvidados. Y al terminar podrán unirse a una cena muy especial con Julio Ariza, con José Javier Esparza y con Luis del Pino, donde podrán compartir sus experiencias, contar su caso, denunciar su situación, porque nosotros queremos escucharles. Hay que reservar plaza, eso sí. ¿Cómo se hace? Escaneando ese código QR que aparece ahí en la pantalla, o si esto pues les supone un elemento insalvable y no lo quieren hacer así, pues también se pueden dirigir al 91 616 2464 para inscribirse en ese evento, o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Les recuerdo la fecha, 28 de octubre en Valencia. Para más detalles, pues no duden en llamar, que allí les contaremos lo que ustedes necesiten para vernos juntos en Valencia en apoyo a las víctimas de la Dana. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos nuestra mesa de análisis político.
Son las 8:04. Jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Lo primero, presentar a los invitados del día de hoy. Don José Virgilio Menéndez, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Un poco resfriado, pero bien. Diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Y don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado, a pesar de eso buena persona, e investigador asociado del Centro de Derechos Fundamentales. ¿Qué tal, Xavier? Buenas noches. Qué bien lo voy diciendo. Sí, sigues con la muletilla, a pesar de eso, buena persona. Bueno, eso... bueno, la puedes suprimir y que todo el mundo piense que soy malo. Todos claro. los que han tenido trato de la audiencia con abogados, y espero que no muchos no se me ofendan, pero saben que no es un asunto fácil. Bueno, O sea, esto admítamelo, ¿no? Hoy se ha muerto, por cierto, un perla. José Emilio Rodríguez Menéndez. Sí, un perla de la abogacía, Emilio Rodríguez Menéndez, que yo creo que habría que hacer un análisis más profundo. Pero entre Emilio Rodríguez Menéndez y Javier de la Rosa no sabría yo quién tiene más condenas judiciales por diferentes tipos de delitos, eso también hay que decirlo. Bueno, empezamos con Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez publicaba el Miami Herald, que es un periódico norteamericano, como es obvio, publicaba que ha ofrecido a Estados Unidos, pues ella y su hermano, Jorge, una especie de gobierno de transición provisional en Venezuela sin Maduro. Ella ha dicho que esto no es cierto y ha publicado un artículo en el mismo periódico, Miami Herald, que es el origen de esto, que no se sabe si es del todo verdad o no, pero que, bueno, pues hasta donde yo sé, los periódicos en América y en España, por temor a algo que se llama las querellas y que manejan los abogados, no suelen publicar cosas si no las tienen contrastadas. Vamos a ver de qué se trata. Aumenta la confusión en el Caribe. La vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez y varios altos cargos del gobierno habrían ofrecido una Venezuela sin Maduro a Estados Unidos. Así lo señala en una exclusiva el periódico Miami Herald. La idea sería darle a Washington una transición, pero sin desmantelar la red estatal. El gobierno transitorio no estaría a cargo de Edmundo González. Este movimiento sería encabezado por los hermanos Rodríguez, que de momento no han sido señalados por narcotráfico. Desde el gobierno venezolano niegan cualquier plan para cambiar de régimen. Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias. Hoy el alto mando político militar de la revolución estamos más unidos y restiados que nunca en defender nuestra patria. ¡Imbéciles! Y Delcy, en sus redes sociales, da señales de unión con Maduro. Estos contactos entre Miraflores y la Casa Blanca se habrían intensificado tras el aumento de la presión militar y de la CIA por parte de Washington. El Pentágono tiene desplegado en el Caribe al 14% de su fuerza naval en el exterior. A principios de año se jugaron las cartas de una salida de Maduro, quitándole los cargos que tiene impuestos por Estados Unidos. A cambio, entrarían empresas estadounidenses en el sector energético venezolano. Pero el ala más dura del gobierno de Washington, liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, impidió la jugada. Bueno, esto a lo mejor tenía la estrategia o el objetivo de dividir lo que ahora está unido, no lo sé. En cualquier caso, eso sería el madurismo sin Maduro, porque Delcy Rodríguez lleva muchísimos años, a pesar de las andanzas con las maletas y Coldo y todo esto en el aeropuerto de Madrid-Barajas, es la vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Maduro. Alguien con un poder extraordinario. Y su hermano Jorge, que decirles, aunque él sea psiquiatra, es el hombre pues que maneja el castigo a los opositores de forma clara. Ambos dos son, por cierto, hijos y personas de la izquierda venezolana que comparten que su padre sufrió un atentado hace muchos años y ese es, digamos, su prestigio, su caché dentro del el gobierno de Venezuela actual. ¿Te crees la oferta de Delcy Rodríguez? Es difícil saberlo. Puede ser cierta la información, porque es verdad que en el seno del régimen venezolano empieza a haber grietas, pero también puede ser una forma de propiciar movimientos dentro del régimen y de tratar de sembrar la división. Porque al final lo que está sucediendo es lo siguiente. Fíjate, Xavier, si tomamos las últimas 2 semanas, el gobierno estadounidense, Donald Trump, está reordenando muchos de los conflictos que llevaban mucho tiempo enquistados. Fíjate, por una parte, la guerra en Gaza, las operaciones militares contra Hamas,
Por otro lado, la guerra en Ucrania, en estos días hemos conocido... Hoy mismo hay una reunión Zelensky. Fíjate, la reunión con Zelensky, las reuniones que se esperan que tengan lugar la semana que viene entre asesores de la Casa Blanca y asesores del Kremlin, y finalmente un posible encuentro en Budapest, en el corazón de la Unión Europea, lo cual además sería un éxito diplomático y político para Víctor Orbán de primer orden, entre Putin y Trump. En Venezuela, en las últimas semanas, hemos visto que han pasado de la estrategia de tratar de negociar y de tender puentes con el régimen de Maduro, la figura aquí central era Grenell, el enviado especial del presidente de los Estados Unidos para Venezuela, a ordenarle a Grenell que se haga a un lado y empezar operaciones contra el narcotráfico. Sí, sí, con hundimientos de lanchas. No, y terrestres. Total. Sí, quiero decir, marítimas y terrestres, pero con hundimiento de lanchas, con muertos. Esto implica que han decidido poner fin a la situación tal como está definida. Esto tiene varias salidas. Por una parte, la posibilidad de que finalmente haya un movimiento de alguna naturaleza militar que precipite una reacción del ejército y derroquen al gobierno. Otra alternativa es, y ahí entraría el movimiento del Premio Nobel de la Paz y los movimientos, digamos, de tratar de reforzar a un sector de la oposición. Y por otro lado, la hipótesis de una traición en el seno del propio régimen, que es por donde iría el movimiento de Delcy Rodríguez. Es decir, que el propio régimen propiciara una transición ordenada que no llevase al desmantelamiento del modelo chavista y que el que terminase, digamos, destituido, cesado, derrocado, quién sabe en qué condiciones, sería Maduro. Y que Maduro sería el chivo expiatorio para que el régimen sobreviviera. Es dudoso que esto lo acepten en la Casa Blanca. José Virgilio. Yo le doy toda veracidad a este movimiento y además casi aseguraría que es un movimiento que procede del régimen de Maduro. Aquí se trata de mantener el régimen, se trata de mantener bajo control un país con enormes recursos naturales, con un petróleo que volvería a estar en circulación en los mercados, sobre todo americanos, y no como ahora lo tienen sobre todo China y países que llamaban gamberros, y sobre todo que Maduro puede huir perfectamente a un país donde ya tiene ingentes recursos materiales allí. Esto es como cuando Francia, en la época de la descolonización, acuérdense, en los años 70, los dictadores africanos acababan en París. Previamente ya habían almacenado dinero, ya se habían asegurado recursos. Entonces yo todo esto lo veo organizado desde el propio Maduro, asegurándose él su impunidad. Y lo que es muy interesante para nosotros es el papel que juega Zapatero. En todo esto hay que recordar que Edmundo González ganó las elecciones con el 70% de los votos, que es ilegítimo el gobierno o la presidencia de Maduro, y que María Corina Machado ha sido Premio Nobel de la Paz y todavía no ha sido felicitada por el Partido Socialista Obrero Español, amigo de Delcy Rodríguez. Se ha producido, amigo íntimo. Perdóname, Xavi, déjame que amplíe un instante esto, porque ha habido aquí una mirada muy enriquecedora sobre la variable española. El Pollo Carvajal, que era el jefe de la inteligencia venezolana, y que tuvo un papel muy activo en los años en los que la izquierda en España tuvo el repunte, podríamos pensar en el partido, por una parte en el ecosistema o el entorno de Podemos y por otro lado en el Partido Socialista, el papel de Zapatero central, la reunión, el encuentro de Ábalos, quizás llamarlo reunión sería excesivamente formal, pero el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez y las famosas maletas en el aeropuerto de Barajas, y el Pollo Carvajal se ha propuesto hablar. Claro, para España... Bueno, no le queda otra porque si no le queda una condena perpetua. Bueno, de hecho, a ver, que lo condena. Aquí el debate es la sí, extensión pero no de la es lo mismo que te condenen a perpetua en Estados Unidos que a 20 años reducibles. Por supuesto. Bueno, y las condiciones de cumplimiento, naturalmente, Xavi. Pero fíjate la variable. Si en efecto hubiera un cambio en Venezuela, pensemos en una hipótesis en la que entrase el presidente electo o hubiese elecciones, etc., la posibilidad de que se abrieran los archivos, la posibilidad de que desde el gobierno venezolano se colaborase en esclarecer el papel del chavismo en la política española durante muchos años, porque la infiltración chavista no empezó con el papel de Zapatero, empezó mucho antes, ¿no?
la alternativa, que es que haya una transición dirigida desde el propio régimen, donde no se abran los cajones, donde no se sacudan las alfombras, donde no se levante nada y donde haya que esperar pues, hasta que los historiadores dentro de unas cuantas décadas terminen averiguando cómo fue que la izquierda española logró el apoyo del chavismo para construir una plataforma chavista en España, ¿no? Perdona, es más, no solo el papel de España, de Zapatero, es que la Internacional Socialista seguramente ha sido mantenida por Chávez y por Maduro. Grupo de Puebla. Porque una vez perdido los referentes, la socialdemocracia francesa, alemana, sueca, lo que ha quedado, pues fíjense lo que es, Sánchez y financiado por esta gente. Sí. ¿Qué ha contado? Se preguntarán algunos de ustedes, ¿qué ha contado el Pollo Carvajal? Pues el Pollo Carvajal, que está preso en Estados Unidos, pendiente de un condenón, porque él formaba parte del Clan de los Soles, que es la parte del ejército de Venezuela que está directamente implicada con el narcotráfico hacia Estados Unidos. Eso es de lo que le acusan en Estados Unidos, de meter droga en el país, fundamentalmente. Pero en lo que se brinda a colaborar es con información que tiene a propósito de que Venezuela era el gran financiador de las alternativas de izquierda en toda América Latina, Ollanta Humala, Argentina, Perú, Correa. En fin, lo que ustedes quieran, todo lo financiaba el petróleo venezolano y su compañía estatal PDVSA. Y en Europa, dice el Pollo Carvajal, que también tiene información de cómo millones de euros fueron a parar a manos del líder técnico del movimiento italiano 5 Estrellas, del Beppe Grillo. No recuerdo el nombre de este gran pensador que había detrás de ese movimiento, si es que hubo alguno. Lo de eso es una broma. Y de Podemos también ha dicho que mandaron cantidades de dinero a cosa que ya más o menos conocíamos, pero de la cual faltaban las pruebas acusatorias que pueden en algún momento determinar algún tipo de reproche sobre financiación ilegal de alguno de los partidos que todavía son legales en España. Vamos a ver en qué termina esto, pero es una amenaza, es una amenaza. Lo que cante el Pollo Carvajal. Recordarán que hubo muchos problemas, estuvo detenido en España, España no quería dar la extradición a Estados Unidos, en fin, que ya hubo mucho manejo ahí que olía fatal. Bueno, pues llegó a Estados Unidos, finalmente procedimos a las presiones, se entregó a Estados Unidos, ha pasado el tiempo y ahora pues parece que ya lo tiene claro el Pollo Carvajal, que o canta o le va a caer la perpetua. Entonces, entre una condena fuerte pero menor, pues seguramente ha preferido colaborar. Bueno, dicho esto, vamos a las noticias de clara vinculación con España y con la corrupción, que es la noticia estrella desde hace ya muchísimas semanas. Hemos visto cómo Koldo y sobre todo Ábalos pasaban por el Tribunal Supremo, citados a declarar por Leopoldo Puente. Hemos visto cómo no han aportado nada, se han negado a declarar, no explican nada y por lo tanto pues hemos tenido dudas en los dos casos de si el juez les iba a cambiar su situación en el procedimiento. No ha sido así. El juez del Supremo ha querido seguir la estela de la Fiscalía Anticorrupción y no meterse en Honduras, y a pesar de que hay elementos como por ejemplo que Ábalos tenga propiedades en Perú y en Colombia, pues no ha sido tenido en cuenta eso y no ha cambiado su situación por la orden del Supremo, ¿no? Se sigue con comparecencias quincenales, sigue con una prohibición genérica de que no puede abandonar el territorio español, pero no le vigila la policía a Ábalos, por ejemplo, ¿no? Fíjate lo que sería para este gobierno que se fugara Ábalos en estos momentos. Sería maravilloso. Sería, bueno, yo brindaría con champán, porque el gobierno iba a quedar con el culo al aire y algunos de los que han sido un poco cobardicas a la hora de tomar decisiones sobre Ábalos, pues también se preguntarían cosas. ¿Cuál es la estrategia que tienen? Y es diferente. La que tiene Ábalos y Koldo puede ir unida a la que tiene Cerdán. Cerdán comunicaba a los próximos que le queda un mes de estar en la cárcel. Y de entrada no quiso cantar, ese es uno de los motivos por el que fue a prisión preventiva, ¿no? No es el caso de Ábalos y de Koldo, que tienen otro tipo de estrategias. Ahora lo vamos a conocer. Tanto Ábalos como su asesor Koldo García han evitado la prisión preventiva tras declarar ante el Supremo, a diferencia de Santos Cerdán,
quien sí fue enviado a prisión después de su primera comparecencia. El exministro José Luis Ábalos cuenta con un nuevo abogado, el exfiscal Carlos Bautista, y también con una renovada estrategia de defensa, buscar un pacto con la Fiscalía. Su intención es colaborar con la justicia sin renunciar al acta de diputado, motivo que provocó su ruptura con el anterior letrado José Aníbal Álvarez. Hasta ahora este escenario era impensable para Ábalos, quien ha negado en todo momento haber recibido comisiones o beneficios por el presunto amaño de obras públicas o las adjudicaciones de mascarillas, a pesar de los indicios en su contra señalados en los informes de la UCO. Esta es la misma estrategia que siguió el empresario Víctor de Aldama, intermediario en la compra de mascarillas, quien salió de prisión pocas horas después de autoinculparse y comprometerse a aportar pruebas. Por su parte, Koldo García, al igual que Ábalos, se acogía a su derecho a no declarar, porque según él no dispone de medios para defenderse, ya que no puede acceder a los audios que sustentan buena parte de los indicios delictivos. Considera que no ha ingresado en prisión provisional porque no existe riesgo de fuga, porque cobra una pensión de la que depende. Además, el exasesor ha cargado contra la situación de Aldama. Dice no entender por qué él está en la calle y Santos Cerdán no. El empresario no ha tardado en responder y ha adelantado que volverá a llevar pruebas y dará luz a parte del informe de la UCO sobre el pago del garaje de Ábalos. Ahora, después de que el instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, confirmara la libertad de Ábalos y Koldo García, Cerdán ha solicitado su puesta en libertad, alegando que han pasado más de 100 días desde su ingreso en prisión. Recordemos que el exsecretario de organización del PSOE permanece en la cárcel por riesgo de fuga y posible destrucción o manipulación de pruebas, por su papel principal en la trama. Hacemos una pequeña pausa de publicidad, apenas 2 minutos, y enseguida volvemos y comentamos eso. Si mañana se va la luz otra vez, que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Bueno, nosotros continuamos. Estrategias distintas, Ábalos y Koldo por un lado, Cerdán. ¿Coinciden en algo? En que no quieren declarar ante los instructores, el instructor que les tiene en diferentes causas implicados. ¿Cómo lo ves? Mira, la noticia de la semana probablemente haya sido que no se acordara la medida de prisión provisional tanto para Ábalos como para Koldo. Ahí había, digamos, dos puntos, ¿no? Uno era si existe o no existe riesgo de destrucción de pruebas. Con todo lo que lleva transcurrida la investigación, esto es dudoso. Al menos que ellos puedan destruir las pruebas. Otro tema era el riesgo de fuga. Y el instructor ha considerado que a pesar de que podría considerarse, no tiene la suficiente entidad como para acordar una medida como la prisión provisional. Yo eso no acabo de entenderlo, pero bueno. A ver, los autos judiciales cada vez me escandalizan más. A ver, es una ponderación. Es cierto que, aparte de la prohibición genérica de salir de España, esta medida se puede modificar en cualquier momento. Lo que ocurre es que no es lo mismo cuando a la persona, por ejemplo, se le acuerdan comparecencias cada cierto tiempo y de alguna forma la policía lo puede tener controlado, que cuando la persona en principio, bueno, tiene una prohibición de salir de España, pero no tiene medidas policiales, digamos, de control sobre su paradero. No. El caso de Koldo es parecido. Y lo que termina sucediendo, a ver, Cerdán ha dicho que esto era un agravio comparativo hacia él, porque él estaba en prisión y los otros no, pero es que es un agravio comparativo para la mayor parte de los ciudadanos que se vean en el tristísimo trance de tener que les pidan prisión provisional. En este caso el fiscal no la pedía, porque con los indicios que hay contra Ábalos, yo te puedo asegurar que a un empresario que tenga un delito contra la hacienda pública, que no fuera diputado y expolítico, le hubieran metido en el talego. Pero no tengas duda. Claro. Pero no tengas duda. Es decir, al que tiene un problema tributario, de delito contra la hacienda pública,
y existen estos indicios que te encuentran en efectivo, vamos. Por eso yo comparto la crítica al magistrado que luego se va al muro de las lamentaciones. Ay, es que es un escándalo que este hombre siga siendo diputado. Esto ha sido no. muy comentado. Eso que está fuera de lugar en un auto judicial, fuera de lugar completamente, no deja de ser un aliviadero de quien, pudiendo tomar la decisión de enchironar a Ábalos, no lo hace, a pesar de que tiene propiedades inmobiliarias en Colombia y en Perú, a pesar de que no le han encontrado mucho dinero, pero algo sí que le han encontrado y que demuestra que podía tener todavía más, incluso fuera de España. Bueno, pues a pesar de eso sigue en libertad, a pesar de que no colabora con la justicia, porque claro, cuando pasó por la penúltima vez que pasó por el Supremo, cuando decretaron su libertad condicionada a cumplir esas dos condiciones muy leves, pues se dijo que sí colaboraba con la justicia. No ha colaborado, pues oye, está muy claro el asunto, ¿no? Y yo creo incluso que podía haber incluso alguna que otra cobardía ante lo que pueda ser en el futuro, que se fuera al Constitucional, un tío famoso, que desde luego le sigue amparando su condición de diputado, cosa que me parece fatal, porque a cualquier otro ciudadano sin galones, pues lo hubiera metido en el talego. José Virgilio. A ver, yo, al contrario de lo que estáis diciendo, tengo plena confianza en lo que está haciendo el juez. Y os lo diré por qué. Partimos de un hecho ya indudable. Hay una red PSOE. Ya no es un tema de Koldo ni de Ábalos, hay una red PSOE. Y la hipótesis que yo mantengo es que, dependiendo de cómo se están comportando, estamos hablando de 3 personas, así el juez está reaccionando. Es decir, Santos Cerdán sigue en prisión preventiva porque no está facilitando la información que debe facilitar. Lo hemos comentado. Ni asume ninguna culpabilidad en nada. Claro, lo estamos comentando. Santos Cerdán no lleva esa vida disoluta que lleva Ábalos, sino que parece más una figura de un recaudador. Un recaudador y que es el que guarda el dinero. Los otros dos es otra cosa, gastan en sus vicios a todas horas. Entonces, el que se mantiene en prisión preventiva es el que tiene que colaborar con la justicia, tiene que esclarecer dónde está ese dinero que supuestamente ha llegado, porque lo hemos oído en conversaciones. En cambio, a estos dos, en la calle, para la propia investigación, son más rentables, entre comillas, la palabra rentable. ¿Por qué? Porque ya están nerviosos, sienten ya el frío de la cárcel cerca, y yo creo que están ya empezando a cometer errores. Las pruebas ya son muy grandes, ya no son indicios, estamos viendo fotos, las conversaciones. Nos están hablando que hay terabytes de información de dispositivos. O sea, no son 2 pendrive que han encontrado, son terabytes. Entonces, yo creo que para desenmadejar todo esto, la justicia está utilizando diferente actitud con unos y con otros, que es lo que le conviene a la investigación. Es lo que yo pienso. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Mira, es probable, en el sentido de que es cierto que una de las formas que hay de continuar investigando es permitir que hagan ciertos movimientos y a ver qué sale, y a ver qué aparece. Lo que ocurre es que esto de la colaboración es complicado cuando se trata del PSOE. Fíjate, en los grandes escándalos de corrupción que ha habido en el entorno del Partido Socialista, ha sido muy poca la gente que ha colaborado con la justicia. Muy poca la gente que ha hecho lo que Luis Roldán popularizó con la famosa expresión de tirar de la manta. Muy poca. Históricamente ha primado la ley del silencio. Es cierto que hubo excepciones. El caso, por ejemplo, de los GAL, cuando entendieron los que estaban en prisión que se estaba descuidando a sus familias, etc., la cosa cambió. Pero en general, en los grandes escándalos de corrupción, incluso en los escándalos de los últimos años, ha sido muy poca la gente que ha colaborado con la justicia. Lo que ha habido ha sido más bien un cierre de filas, y a mí en eso me parece que es verdad que puede haber un temor a que esto
una medida, por ejemplo, de ingreso en prisión pudiera considerarse una medida excesiva, que revela un ánimo prospectivo y que esto en el futuro en el Constitucional se pudiera ganar. Pero creo que la estrategia en el Constitucional es diferente. Creo que la estrategia en el Constitucional es plantear que ha habido una investigación prospectiva, sí, que ha habido una vulneración de la presunción de inocencia, sí, pero que en todo caso, si hay algún responsable, son precisamente estos. Es decir, creo que la estrategia del Constitucional va a ser el cortafuegos para que la responsabilidad no ascienda a ellos y termine afectando a otros. Y que ellos van a ser el fusible. Es decir, que en ellos va a acabar, pero ellos pueden caer. Claro, totalmente cierto. Y además, enlazando lo que yo les decía, el hecho de que hay un caso PSOE, las condiciones en prisión, ya se ha preocupado Marlaska de que sean las mejores posibles para Santos Cerdán, entre visitas y condiciones propias. Y recordemos que Ábalos, a pesar de conocer todo, fue otra vez en la lista electoral del Partido Socialista y que les ha costado Dios y ayuda expulsarle. O sea, el PSOE no se ha desentendido de ninguno de los tres. Sigue cobijándolos porque siguen protegiéndose entre ellos. Sí, sí. Esto es una, perdóname, Sevir, esto es una constante histórica. O sea, si nosotros pudiéramos ver la historia del PSOE, que ha tenido tantos casos, etcétera, esto ha sido una constante. Es decir, el partido te va a proteger, el partido te va a amparar, el partido se va a ocupar de los tuyos. Ahora bien, aquí aprietas las filas. Y silencio, no se colabora. Y es dudoso que esto... Yo albergo dudas de que esto se pueda romper. Sabes que te he dicho muchas veces, mira, es verdad que cuando la gente siente el frío de la cárcel, cuando ve que realmente puede ingresar, que realmente pueden arrugarse, pueden venirse abajo y empezar a colaborar. Pero hasta ahora no ha sucedido. Sí, sí, eso es verdad. Pero no me gustan los autos en los que los jueces dicen, y esto, cuidado que estos delitos tienen unas penas muy elevadas, cuidado porque no sé qué. Tampoco entiendo por qué, bueno, pues se le ha hecho un ofrecimiento, por eso está en libertad de colaboración. Él no colabora, pues fin de la historia. ¿Cuántas veces le tiene que pedir el instructor que colabore a uno? Parece que la finalidad de la prisión provisional no es esa. Ahí hay una trampa, ¿no? Pero a veces esto es lo que te puede abrir la puerta a un recurso del Constitucional. Es decir, la prisión provisional procede cuando hay un riesgo de fuga, cuando hay un riesgo de destrucción de pruebas, cuando hay un riesgo de atentar contra bienes jurídicos de la víctima o cuando puede haber riesgo de reiteración delictiva. Cuando te sales de esto, y en alguna jurisprudencia ha hablado también alguna de la alarma social, etcétera, bien. Pero cuando entras en la idea de que al señor que ingresa en prisión le han tratado de aflojar la confesión metiéndolo en la cárcel, abres la puerta para que bien en el Constitucional, bien en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde cualquier cosa es posible, termine ganando. O sea, es verdad, estoy de acuerdo contigo, además yo sé que a ti las resoluciones que tienen, digamos, admoniciones no te gustan, como regla general. Hemos hablado muchas veces de actualidad de tribunales y sé que no te gustan. Pero que en este caso, esa advertencia de la gravedad de las penas, de la severidad, es de alguna forma también una advertencia. De decir, mira, te va a caer, le puede caer a usted la del, pero si me permite la vulgaridad, la del pulpo. Si yo en mi inocencia tengo en un pedestal al Tribunal Supremo, no me gusta este tipo de juego. No me gusta en absoluto, porque me parece que no es lo propio. No es lo propio. Y ya está. Oye, las generales de la ley. Y la pregunta es, ¿un ciudadano normal sometido a lo mismo estaría en la cárcel o no? Cuando la gente, todos los españoles, tenemos la respuesta clara, nos vamos a preguntar, oiga, ¿qué está pasando en el Supremo? Ya sé que hay muchos jueces a los que les gusta ir con el escudo de la Fiscalía por delante. Pero bueno, habrá que al final, pues, no sé, tomar algún otro tipo de soluciones. De todas maneras, yo quería llegar hoy a una trifulca nueva, que es la generada por Koldo García, que al juez no le quiere hablar. Al juez no le quiere hablar. Ahora La Razón les ha dado una entrevista maravillosa en la que dice unas cosas tremendas. Las vamos a escuchar ahora. ¿Cómo es posible, y esto lo digo así de claro, que un señor que haya reconocido que ha cometido delitos en España, los cuales son de estafar a la sociedad española dinero el cual le pertenecía a todos los españoles, por decir que miembros del Partido Socialista son corruptos, sin aportar ninguna prueba, esté en libertad gastándose ese dinero que ha estafado a todos los españoles? No puedo entenderlo.
y otras personas estén en prisión sin ninguna prueba. Vender mascarillas full era estafar o no al dinero de los españoles, querido Koldo. Hombre, y la respuesta no ha tardado. Víctor de Aldama es de los que con una cerilla le basta. ¿Y cuál es la respuesta de Víctor de Aldama? Pues Víctor de Aldama dice que el lunes tendremos noticias. ¿Quieres pruebas? Las vas a tener. Y ha apuntado, un pequeño apunte, a ver si se pone más nervioso Ábalos o quien sea, y voy a contar cómo se hizo con aquel parking tu jefe. Bueno, ahí lo dejo. Interesante, ¿eh? A ver, interesante es interesante, se ve. Ahora bien, es interesante como son interesantes las novelas negras, como es interesante la crónica de sucesos. Pero mira, hay una cosa, abonando un poco lo que decía antes José Virginio. Estos errores sí que pueden, estos movimientos sí que pueden tener consecuencias procesales. Porque aunque tú no quieras hablar delante del juez, el juez puede requerir la entrevista e incorporarla a las actuaciones. Es verdad que es un documento que no está obtenido bajo fe pública judicial. Esto es cierto. Pero eso es un material. Y es un material que puede resultar incriminatorio. Hay una cosa que se suele explicar, ¿no? Se suele decir, oye, ten cuidado con lo que dices fuera, porque aunque dentro guardes silencio, lo que dices fuera te puede perjudicar también. Claro. Entonces, estos movimientos de mando mensajes, doy una entrevista, uno de los primeros consejos que se suele dar es no abras la boca. O sea, si de verdad te vas a callar, si no vas a declarar, no digas nada, pero nada a nadie, porque se puede utilizar en tu perjuicio. Estos movimientos de provocación en una entrevista, respuesta por parte del otro, pueden terminar dinamitando una estrategia de defensa. Y es cierto que una vez tú pones en marcha esos mecanismos, podríamos hacer memoria de muchos, recuerdo incluso en la vida pública española, una vez pones en marcha esos mecanismos no sabes dónde terminan. José Virgilio. Que hablábamos, los errores que pueden cometer una vez que están nerviosos y que sienten aliento a la cárcel. Y yo en cualquier caso, este corte de Koldo a mí me sonaba, estaba hablando como portavoz del Partido Socialista, estaba hablando como el ministro o como Puente. O sea, me ha sorprendido. Es más, yo creo que estaba amenazando a Aldama, que es el que parece que está flojeando un poquito. Yo no se lo recomendaría, porque con una cerilla le basta a Aldama, ¿eh? Ya, pero da toda la impresión que Aldama sí que está colaborando o está empezando a colaborar y de parte del Partido Socialista le lanza mensajes de ojito, cállate. Pero como bien dicen, es que se están metiendo en errores. Yo creo que dejar a estos dos en la calle es una indecencia que Ábalos siga diputado gracias a Sánchez. Pero Ábalos está todos los días en el Congreso de los Diputados y come y bebe y fuma acompañado de gente. O sea, no, y yo no le veo con diputados del PP. Quiero decir que siguen teniendo una relación fluida. Eso es así. Sí. Bueno, y a los españoles nos ofende, porque tenemos derecho a sentirnos ofendidos. Sí, nos claro. ofenden los 116.000 euros que se ha embuchacado el señor Ábalos como diputado sin representar a nadie en absoluto. Porque ¿a quién representa Ábalos? Pues a nadie. Partido Socialista. Bueno, cambiamos de asunto. El Partido Popular del Senado va a llevar al Tribunal Constitucional los presupuestos si es que Sánchez vuelve a incumplir la fecha en la que tiene que presentarlos. Eso es lo que nos han hecho saber en el día de hoy. El PP inicia una nueva ofensiva contra Sánchez. Los populares llevarán ante el Constitucional al Gobierno por no presentar en tiempo y forma los presupuestos. Por eso, llevaremos al próximo Pleno del Senado la apertura de un conflicto con el Gobierno, para que presente ya los presupuestos. España no puede seguir viviendo en una anomalía democrática permanente. El tribunal, de mayoría progresista y liderado por Cándido Pérez Pumpido, diluye las posibilidades de éxito de la medida. La semana que viene, en el Senado, se debatirá y votará la iniciativa. Pero los presupuestos no son opcionales, son una obligación constitucional. La Constitución no puede ser papel mojado. Los derechos están para respetarse y Sánchez no lo hace. Desde Génova critican que la prórroga de los presupuestos esté injustificada. Las últimas cuentas son del año 2022. Pero no es el único movimiento. El PP cita a Sánchez en el Senado el próximo 30 de octubre para comparecer por el caso Koldo. Pedro Sánchez
dará explicaciones el próximo día 30 de octubre a las 9 en punto. Pedro Sánchez es la X de la trama, una trama con epicentro en la Moncloa. Ha convertido la Moncloa en un refugio de imputados y a su propio partido en un centro de negocios particular. Hasta el mismo día, los populares no desvelarán quién hará las preguntas. Todo ello forma parte de un plan, dicen, para acorralar a Sánchez. Elija bien sus batallas, señor Feijóo. Bueno, pues eso es lo que pretende el Partido Popular. A mí me parece un planteamiento un poco cándido, porque llevarle a Cándido el asunto este es como llevárselo a Rita de Singer, o la cantadora, como prefieran ustedes. José Virgilio. A ver, Rita de Singer, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo. O sea, el artículo 134 de la Constitución establece que hay que presentar presupuestos del Estado por parte del Gobierno 3 meses antes de la finalización de los que están en vigor, en este caso los del año 22. Se están saltando la Constitución por encima. Ayer hablábamos en la Asamblea de transparencia y contrastábamos datos entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno del Estado, el Gobierno de la Nación, y decíamos, por ejemplo, que en 8 años que lleva Sánchez ya, 8 años ya, ha ido a un debate del Estado de la Nación. En 8 años. Las comunidades autónomas, en la Asamblea de Madrid, todos los años hay el debate del Estado de la región. Pero es que presupuestos llevamos desde el año 22. El país ha cambiado mucho desde el año 22. Y entonces, si no puedo gobernar, como se le dijo al día siguiente, el día 24 de julio del año 23, no puedes gobernar, te van a investir, pero no puedes gobernar, habría que dar un paso al lado. Pero claro, pedirle a Sánchez dejar la Moncloa, pues es un imposible. Mira, Xavi, que yo no soy tan duro como tú. O sea, tú dices que es un poco cándido. Un poco cándido porque me viene al pelo. Bien, pero no quieres decir eso. Es decir, en el fondo de tus palabras hay cierta crítica, en el sentido de decir, sí, hombre, y tú crees que te van a dar la razón. Pero hay 2 formas de enfrentarse a esta situación. Y yo creo que las 2 son válidas. Tienes la de decir, no, hay que dar la posibilidad de que se retraten. Y sabiendo que puedes perder, o sabiendo incluso me atrevería a decirte que vas a perder, ¿vale? Que se retraten y que se atrevan a justificar, negro sobre blanco, como se suele decir, porque un gobierno puede llevar desde 2022 sin presentar presupuestos y que no pase nada, ¿vale? Hay otra estrategia, que es la de decir, oye, mira, no vamos a dejar en evidencia esta situación, no vamos a recurrir nada. ¿Por qué? Porque no se confía o porque no se espera obtener una resolución, digamos, no sé si la palabra es justa, pero una resolución, digamos, imparcial. Hay una cuestión en el horizonte. Se acerca la jubilación de Cándido Conde Pumpido. Y hay que ver de dónde viene el relevo, porque claro, Cándido Conde Pumpido es un personaje que en la historia de los últimos 25 años de España, probablemente incluso más, es un personaje importante. Fue fiscal general del Estado, presidente del Tribunal Constitucional, magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. Es decir, hay que ver quién sucede a Cándido Conde Pumpido. Y esto toca no solamente con la estrategia de recurrir o no ante el Constitucional, que es parte del debate. Oye, mira, pues el Constitucional te va a poner una resolución donde te va a decir que no tienes ninguna razón y que el gobierno está legitimado para no presentar presupuestos. No se me ocurre cómo se podría justificar esto. Pero hay otras maneras. Se cajonea y se manda a donde estaba el cajón donde estaba el recurso sobre la ley del aborto. Que se pasó 10 años. Ahí. Pues justo en ese cajón. Y en ese cajón, el que venga detrás, que lo justifique. Y mientras tanto sigue sin presupuestos porque tú no tienes una medida cautelar de obligar a aprobar los presupuestos. Pero yo antes me echaba un poco las manos a la cabeza porque hay una cuestión de fondo aquí, que es el deterioro institucional. Del Constitucional, por descontado, hemos hablado ya muchas veces de su politización, de la Fiscalía, del Gobierno, del Gobierno como institución, quiero decir, del Congreso de los Diputados. Antes mencionabas lo de las ausencias, ¿no? en el debate sobre el Estado de la Nación. Es que en realidad el Gobierno desprecia al Parlamento, en el sentido de que el Gobierno considera que mientras le salgan las cuentas de la aritmética para ir ganando votaciones y para ir trampeando, como pasa con los que tratan de eludir la acción de la justicia o de los acreedores, pues con eso le basta, pero que en realidad los debates, las ideas, el fondo de las cuestiones se puede soslayar, porque aquí de lo que va es de que yo negocie en un pasillo los apoyos políticos con los que cuento para sacar adelante las leyes. De esto es muy difícil recuperarse. Bueno, y si me permites, Javier,
En esta casa lo hemos hablado, o sea, vivimos ahora mismo, y eso no lo podemos obviar, tiene que estar siempre presente. Vivimos un clima de degradación máximo, institucional, nacional y moral. Uno ha contagiado al otro y al final vemos que todas las instituciones de este Estado de Derecho están ahora mismo, se dice colonizadas, pero están podridas, están sujetas al interés de una persona, de un partido y de los negocios de su familia. Con lo cual, ¿cuál quieren ustedes que sea el ambiente que hay moral en la calle o en las instituciones o en el Congreso, en el Senado? Pues es de pobredumbre máxima ahora mismo. Sí, fíjate, detengamos aquí un instante, Xavi, porque creo que la reflexión, si ves que esto sucede con el Congreso de los Diputados, que tienes obligación constitucional de presentar los presupuestos, y no los presentas, y no vas, y tienes obligación de ir el Congreso tiene una función de control del gobierno y no vas, o vas y se contestará por escrito y contestará por escrito cuando te da la gana. Es decir, cuando se produce esto, ¿qué ha de percibir, qué hemos de percibir los ciudadanos? Si esto se lo hacen al Congreso, que no me van a hacer a mí, que me cabe esperar a mí, no hemos hablado de esto, pero podríamos hablar. Los autónomos. ¿Qué le cabe esperar ahora a un autónomo? Que lo sigan exprimiendo y que lo sigan crujiendo hasta que se rompa, hasta que deje de trabajar o hasta que decide marcharse de España. Por suerte, los aliados del Gobierno están bastante en desacuerdo con esa medida, tanto Junts como Esquerra Republicana, y de eso pues les puede venir la salvación, eso desearía yo, a los autónomos, porque considero absolutamente injusto el incremento de las cuotas a la seguridad social o proporcionarlas a los ingresos. Yo creo que eso puede venir más, fíjate, por la variable catalana, es decir, por la política interna catalana, que por el sentido de evitar un atropello. Ay, sí, claro. Obviamente. Lo que hay aquí, eso es obvio. Bueno, José Virgilio, vamos a hablar del gerente del Partido Socialista en tiempos, Mariano Moreno, que le buscaron un acomodo, una cunita de oro, le dijeron, vas a ir a controlar el uranio. Dice, ¿el planeta? Dice, no, el uranio de las centrales nucleares. Anda, ¿eso funciona con uranio? Sí. ¿Y hay una empresa nacional del uranio? Dice, también. Y la vas a presidir tú. Y te vas a llevar 245.000 machacantes cada año por hacer eso. Luego ahí es donde se refugia Leire Díez y todo esto. Bueno, la buena noticia del día respecto a este asunto es que, como era el gerente del PSOE y ahí se pagaba en sobres con chistorras, lechugas y soles, pues la UCO está ya investigándole. Yo creo que es una figura nueva que aparece. Y yo creo que es bastante seductora para los que estamos siguiendo este caso con indignación, pero también descubriendo hasta qué punto son capaces de degradar la vida política de este país. Este señor, que era el tesorero del PSOE, es decir, el responsable de la charcutería, porque ese dinero que sale, que no echen el marrón a una pobre secretaria llamada Celia, sino que procede de algún lado, que si no está cuantificado y no sale de una cuenta corriente, seguramente será un delito de financiación ilegal, pues a este le colocan en una empresa nacional del uranio, 245.000 euros. No está mal, ¿eh? Resulta que ha tenido jefa de prensa a la señora Leire Díez, a la famosa fontanera esta bastante limitada intelectualmente que hemos visto ya en los medios. Pero es que rebuscando en la información sobre la empresa nacional del uranio, el antecesor al tesorero del PSOE es un amigo de Ábalos. Del 18 al 21, ellos llegan al gobierno del 18 y quitan a todo el mundo. En el 18 había un presidente que llevaba desde el 7, que había hecho una carrera profesional, un ingeniero industrial dentro de la empresa nacional del uranio, porque conocía el tema. Había hecho su carrera profesional. Estos llegan y les da igual. Colocan a un amigo de Ábalos al frente del uranio. ¿Qué pasa luego? Para callar al tesorero donde más se cobra es en el uranio. Si hubiera sido en Hispasat, pues la habrían colocado en Hispasat. O sea, les da absolutamente igual. Entonces, esto es una trama, yo creo que empiezan a aparecer indicios y se pueden convertir en pruebas. Y creo que puede jugar un papel bastante importante este señor. Bueno, iremos viendo. Sí, es que la primera propuesta de Ábalos fue colocar al frente del uranio a Homer Simpson, pero estaba ocupado, no podía asumir el compromiso. Y entonces derivaron en algunos amiguetes y en el tesorero, para que el tesorero estuviera contento, tranquilo y dejar hacer.
Harcers. El tesorero creo que se había quejado en algún momento amargamente de que Ábalos es que inflaba los gastos y se le pagaba una cantidad de gastos que no era de recibo. Bueno, estamos al filo del final del programa y quiero haceros partícipes de una noticia que se acaba de producir, y es que el príncipe Andrés de Inglaterra ha renunciado a todos sus títulos nobiliarios. Y yo sé que esto te lo habrá consultado a ti esta mañana, José Luis. A mí estos temas me encantan, de los Royal y ¿Sí? demás. Sí, sí. Pues no sé yo cuál es el porqué de todo esto, pero ha decidido... Pues la lista Epstein, ¿no? Ah, bueno, vale. Pero esto no es mejor abordarlo con el título nobiliario puesto. ¿O le habrán obligado a hacer? Es tan evidente que se ha escrito tanto sobre este príncipe Andrés, de las andanzas en Estados Unidos, la lista Epstein, que yo creo que lo que tiene que buscar es un buen abogado, y desde luego el rey se tiene que quitar a este de en medio. Bueno, pues dicho queda. Nosotros, como no estamos interesados en los Royals, vamos a hacer un silencio discreto, si me lo permites. Bueno, hemos llegado al final del programa. Quiero, eso sí, agradecer vivamente a mis invitados hoy su presencia y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su paciencia e interés. Pero eso sí, para ustedes tengo premio, y es que sean pacientes. A la vuelta de publicidad arrancamos El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Hoy la ha liado Koldo. Koldo no quiere hablar en el Tribunal Supremo. Bien, pero habla fuera del Tribunal Supremo. Da entrevistas en las que dice cosas espectaculares. Dice, yo es que no me cabe en la cabeza. No puedo entender que Aldama esté en la calle a pesar de haberse declarado autor de no sé cuántos delitos y Santos Cerdán esté en prisión. Dice Koldo que no lo puede entender y que sigue Aldama por ahí gastándose el dinero que ha estafado a todos los españoles. Como si lo de Koldo con las mascarillas hubiera sido a costa del dinero de los italianos. Koldo dice, eso sí, esto es enternecedor, que por sus manos han pasado 47 empresas y todas han sido ayudadas. Aldama se revuelve y amenaza a Koldo García tras cuestionar que no esté en prisión y Santos Cerdán sí. Lo vas a entender el lunes. Como un avance, Víctor de Aldama afirma que dará luz a parte del informe de la UCO que detalla cómo se pagó el garaje de José Luis Ábalos. Dice el empresario que a ver si de esta manera dejan de tomar el pelo a los españoles. Tanto Ábalos como su asesor Koldo García han evitado la prisión preventiva tras declarar ante el Supremo, a diferencia de Santos Cerdán, quien sí fue enviado a prisión después de su primera comparecencia. El exministro José Luis Ábalos cuenta con un nuevo abogado, el exfiscal Carlos Bautista, y también con una renovada estrategia de defensa, buscar un pacto con la Fiscalía. Su intención es colaborar con la justicia sin renunciar al acta de diputado, motivo que provocó su ruptura con el anterior letrado José Aníbal Álvarez. Hasta ahora este escenario era impensable para Ábalos, quien ha negado en todo momento haber recibido comisiones o beneficios por el presunto amaño de obras públicas o las adjudicaciones de mascarillas, a pesar de los indicios en su contra señalados en los informes de la UCO. Esta es la misma estrategia que siguió el empresario Víctor de Aldama, intermediario en la compra de mascarillas, quien salió de prisión pocas horas después de autoinculparse y comprometerse a aportar pruebas. Por su parte, Koldo García, al igual que Ábalos, se acogía a su derecho a no declarar, porque según él no dispone de medios para defenderse, ya que no puede acceder a los audios que sustentan buena parte de los indicios delictivos. Considera que no ha ingresado en prisión provisional porque no existe riesgo de fuga, porque cobra una pensión de la que depende. Además, el exasesor ha cargado contra la situación de Aldama. Dice no entender por qué él está en la calle y Santos Cerdán no. El empresario no ha tardado en responder y ha adelantado que volverá a llevar pruebas y dará luz a parte del informe de la UCO sobre el pago del garaje de Ábalos. Ahora, después de que el instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, confirmara la libertad de Ábalos y Koldo García, Cerdán ha solicitado su puesta en libertad, alegando que han pasado más de 100 días desde su ingreso en prisión. Recordemos que el exsecretario de Organización del PSOE permanece en la cárcel por riesgo de fuga y posible destrucción o manipulación de pruebas, por su papel principal en la trama.
Koldo García guardó silencio ayer ante el Tribunal Supremo y, sin embargo, no tiene problema en hablar ante los medios de comunicación. Hoy, en una entrevista al diario La Razón, Koldo ha cargado contra el juez por meter en la cárcel a Santos Cerdán y no al empresario Víctor de Aldama. ¿Cómo es posible, y esto lo digo así de claro, que un señor que haya reconocido que ha cometido delitos en España, los cuales son de estafar a la sociedad española dinero el cual le pertenecía a todos los españoles, por decir que miembros del Partido Socialista son corruptos sin aportar ninguna prueba, esté en libertad gastándose ese dinero que ha estafado a todos los españoles? No puedo entenderlo. Y otras personas estén en prisión sin ninguna prueba. El empresario ya le ha contestado. En sus redes sociales amenaza con volver a tirar de la manta. Dice que el lunes que viene hará público cómo se pagó el garaje del exministro José Luis Ábalos y asegura que sacará a la luz más pruebas. La polémica sobre si Ábalos debe o no seguir siendo diputado en el Congreso sigue hoy presente. Han hablado, entre otros, Félix Bolaños, el triministro, que insiste en reclamarle a Ábalos, que fue, como sabe, ministro de Transportes, que deje su acta de diputado socialista. Y ha recordado que el PSOE ya le hizo este requerimiento antes de que hubiera una investigación judicial. También ha terciado en esta polémica Enrique Santiago, quien en nombre de Izquierda Unida critica duramente al magistrado del Supremo, a Leopoldo Puente, por su intento de influir sobre el legislativo. Dice Santiago que el juez Puente trata de influir políticamente y violar la división de poderes al cuestionar la inmunidad parlamentaria de Ábalos. Bueno, el Partido Socialista ya le pidió al señor Ábalos que dejara el acta de diputado incluso antes de que hubiera una investigación judicial abierta. Por tanto, nosotros lo único que podemos hacer es reiterar lo que ya pedimos al señor Ábalos, es que dejara el acta de diputado socialista, que lo hicimos antes, insisto, de que hubiera una investigación judicial. Lo más preocupante, sin duda, ha sido esta injerencia realmente increíble de un magistrado del Tribunal Supremo pretendiendo aplicar la ley a su voluntad. Yo quiero recordar que en nuestro país la ley es clara sobre los supuestos en los que los diputados pueden quedar suspendidos en sus funciones. Lo recoge expresamente tanto el reglamento del Congreso como la ley de enjuiciamiento criminal. Y Mariano Moreno, quien fuera tesorero del PSOE durante años y colocado a dedo en la empresa pública Enusa, en la que, por cierto, cobra unos 20.000 euros mensuales, aparece por primera vez en un informe policial dentro del caso Koldo. La referencia a Moreno se incluye en el último informe que la UCO ha remitido al juez instructor. Por lo tanto, el extesorero del PSOE podría tener vinculación directa entre la dirección económica del partido y los flujos de dinero en efectivo que recibía el entorno de Ábalos. Resulta llamativo que Moreno fuera nombrado por Pedro Sánchez, presidente de Enusa, pocos días después de que la UCO comenzara a rastrear los movimientos de la trama. Buenos días, señor Koldo. Se hace preguntas en público. No me cabe en la cabeza que Aldama esté libre y gastándose el dinero que ha robado a los españoles. Y Santos Cerdán, en cambio, está en prisión. No lo puedo entender. Eso dice Koldo ahora. Mudo en el juzgado, pero hablador en los medios de comunicación. Pues es bastante fácil de entender. Koldo, no hace falta estudiar Derecho. Víctor de Aldama, el comisionista, fue a la cárcel por un asunto que tenía que ver con otro rollo, el de los hidrocarburos, del cual no hemos empezado a hablar, y negoció con la Fiscalía Anticorrupción. Si os doy información sobre la corrupción en torno a Ábalos en otros asuntos, me vais a dejar en libertad. Le dijeron que sí, está libre, pero sigue imputado. Incluso él se ha autoinculpado en otros presuntos delitos, desvelando las tramas de corrupción del PSOE. Así es que yo creo que su papel lo ha cumplido bastante sobradamente. Por cierto, una de las cosas que contó es que el dinero llegaba en bolsas a Ferraz a través de Carmen Pano y que lo enviaba él, por eso se autoinculpó. ¿Ves la diferencia, Koldo? Aldama ha colaborado y colabora y se autoinculpa en delitos, mientras que Ábalos o tú mismo no habéis colaborado en absoluto con la justicia.
no asumís nada de lo que la UCO ha ido interviniendo en vuestros dispositivos, en vuestras grabaciones, nada de todo eso es asumido por Ábalos ni por Koldo. Desde fuera, Koldo, parece que Ábalos y tú estáis esperando una condena importante de forma muy estoica, sin hablar, mudos, a la espera de un futuro indulto del gobierno, quizás si os portáis bien y os calláis la boca. Eso explica por qué tratáis de encabronar al instructor del Supremo cada vez que os llama. Dicen que Ábalos estaría replanteando su colaboración, pero conociendo a Ábalos, que es un tipo de acción, es más capaz de fugarse aprovechando las ventajas del Supremo, que no le ha puesto vigilancia policial, que de destrozar el futuro de Pedro Sánchez colaborando con la justicia. Sabe que nadie le echará de menos. Al contrario, si esto ocurriera, ¿seguiría siendo entonces diputado? Me pregunto. Bueno. Y el debate sobre la posibilidad de blindar el aborto en la Constitución vuelve este viernes a estar sobre la mesa. La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, considera que la mejor opción para proteger el aborto de los vaivenes políticos es incluirlo en la Constitución, pero no como plantea el Gobierno, sino incluyéndolo en el bloque de derechos fundamentales, algo que implicaría la disolución de las Cortes Generales y la celebración de elecciones. Y entiendo que cualquier país, y el nuestro también, se esté planteando una protección de esa naturaleza. Lo que sí parece lógico es que se proteja la libertad sobre el cuerpo de cada una de las ciudadanas. Yo creo que es un derecho del tronco de la libertad que está fundamentado en el artículo 10 de la Constitución. Ana Redondo, la ministra de Igualdad, también se ha vuelto a manifestar al respecto. Asegura que el PP lleva demasiado tiempo jugueteando con el aborto y ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que ponga orden dentro del partido. El Partido Popular tiene que aclararse en este aspecto. Lleva demasiado tiempo jugueteando con esta interrupción voluntaria del embarazo. No tiene una idea clara sobre lo que está defendiendo y lo que va a tener que votar. Y en ese sentido yo le pido al señor Feijóo que ponga orden. Alicia García, en nombre del Partido Popular, confirmaba hoy que su grupo impulsará la próxima semana un conflicto de atribuciones con el Gobierno porque este no presenta por tercer año consecutivo los presupuestos generales del Estado. Si Sánchez no cumple con esa obligación presupuestaria, advierten los del PP que piensan llevar este asunto al Tribunal Constitucional. El PP inicia una nueva ofensiva contra Sánchez. Los populares llevarán ante el Constitucional al Gobierno por no presentar en tiempo y forma los presupuestos. Por eso, llevaremos al próximo Pleno del Senado la apertura de un conflicto con el Gobierno, para que presente ya los presupuestos. España no puede seguir viviendo en una anomalía democrática permanente. El tribunal, de mayoría progresista y liderado por Cándido Pérez Pumpido, diluye las posibilidades de éxito de la medida. La semana que viene, en el Senado, se debatirá y votará la iniciativa. Pero los presupuestos no son opcionales, son una obligación constitucional. La Constitución no puede ser papel mojado. Los derechos están para respetarse y Sánchez no lo hace. Desde Génova critican que la prórroga de los presupuestos esté injustificada. Las últimas cuentas son del año 2022. Pero no es el único movimiento. El PP cita a Sánchez en el Senado el próximo 30 de octubre para comparecer por el caso Koldo. Pedro Sánchez dará explicaciones el próximo día 30 de octubre a las 9 en punto. Pedro Sánchez es la X de la trama, una trama con epicentro en la Moncloa. Ha convertido la Moncloa en un refugio de imputados y a su propio partido en un centro de negocios particular. Hasta el mismo día, los populares no desvelarán quién hará las preguntas. Todo ello forma parte de un plan, dicen, para acorralar a Sánchez. Y también el Partido Popular va a abrir otro frente contra el Gobierno por la ley ELA. Los populares presentarán en todos los ayuntamientos una moción plenaria para exigir al Gobierno que cumpla con su obligación y dote del presupuesto necesario a todos los pacientes. Una ayuda que todavía no llega más de un año después de la entrada en vigor de esta ley.
Los vocales electivos de la Asociación de Fiscales han solicitado que se suspenda el pleno del Consejo Fiscal que está previsto para el día 20 de este mes, porque creen que es inoportuno. No debe celebrarse en vísperas del juicio, según creen ellos, contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo juzgará entre el 3 y el 13 de noviembre a García Ortiz por presunta revelación de secretos en torno a la supuesta filtración de un correo relacionado con la causa por fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Bueno, y hay algo novedoso en el panorama internacional y es que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, y su hermano Jorge Rodríguez parece que podrían haberse ofrecido a Washington para encabezar un gobierno de transición a la democracia, según ha publicado el Miami Herald. Delcy Rodríguez luego ha negado todo esto, ha dicho en un artículo que publica el mismo periódico, Miami Herald, que esto es mentira y que desde luego no han hecho ese ofrecimiento a las autoridades americanas como proponía el periódico de Florida. Aumenta la confusión en el Caribe. La vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez y varios altos cargos del gobierno habrían ofrecido una Venezuela sin Maduro a Estados Unidos. Así lo señala en una exclusiva el periódico Miami Herald. La idea sería darle a Washington una transición, pero sin desmantelar la red estatal. El gobierno transitorio no estaría a cargo de Edmundo González. Este movimiento sería encabezado por los hermanos Rodríguez, que de momento no han sido señalados por narcotráfico. Desde el gobierno venezolano niegan cualquier plan para cambiar de régimen. Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias. Hoy el alto mando político militar de la revolución estamos más unidos y restiados que nunca en defender nuestra patria. ¡Imbéciles! Y Delcy, en sus redes sociales, da señales de unión con Maduro. Estos contactos entre Miraflores y la Casa Blanca se habrían intensificado tras el aumento de la presión militar y de la CIA por parte de Washington. El Pentágono tiene desplegado en el Caribe al 14% de su fuerza naval en el exterior. A principios de año se jugaron las cartas de una salida de Maduro, quitándole los cargos que tiene impuestos por Estados Unidos. A cambio, entrarían empresas estadounidenses en el sector energético venezolano. Pero el ala más dura del gobierno de Washington, liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, impidió la jugada. Y miramos ahora a Oriente Próximo. El acuerdo de paz sigue en vigor, aunque con algunos problemas. Hamás ha culpado a Israel del retraso en la entrega de los cuerpos de los rehenes. El grupo terrorista asegura que algunos cadáveres están bajo los escombros de túneles destruidos y acusa a Netanyahu de impedir su recuperación con bloqueos y castigos colectivos. Actualmente el paso fronterizo de Rafah continúa cerrado, algo que ha criticado el grupo terrorista. Sin embargo, desde el Ejecutivo israelí han confirmado que el cruce podría reabrirse este domingo y ha acusado a Hamás de no cumplir con lo pactado. Hasta el momento, Israel ha recibido una parte de los cuerpos, pero todavía está pendiente la devolución de 19 rehenes fallecidos. Reunión clave en Washington. El presidente Donald Trump recibe en la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Son muchos los asuntos pendientes entre los dos. Ucrania ha pedido a Estados Unidos que le cedan misiles Tomahawk, unos misiles muy precisos y de largo alcance, con los cuales los ucranianos podían alcanzar las ciudades más pobladas de Rusia. Así es que Trump parece bastante reacio porque lo peor sería facilitar que escalara el conflicto. También tienen que hablar de las conversaciones que ayer pactaba Trump con Vladimir Putin para que en breve se vean en Budapest y negocien una paz para el conflicto ucraniano. Pero tienen un inconveniente y es que Putin técnicamente no puede pisar territorio de los países europeos. Así es que o la reunión se celebra lejos de Budapest, como estaba prevista, o le dan un salvoconducto especial para que pueda ir sin grave problema. Y en la página de Economía, hoy como no, tenemos que hablar del resultante final de la OPA frustrada del BBVA sobre el Sabadell. Tras ese fracaso, hoy tocaba hablar a los mercados. ¿Y qué han dicho los mercados? Pues muy
muy significativos. El BBVA lideraba las subidas, de hecho, del IBEX con un 5,98% de incremento, mientras que las acciones del Sabadell se desinflaban, lideraban las caídas con un llamativo 6,78% de caída. A escasos días del primer aniversario de la catástrofe de la Dana, que dejó 229 fallecidos, muchas de las víctimas y de sus familiares rechazan que Carlos Mazón asista al funeral de Estado que está organizando el Gobierno central y reclaman su dimisión por su gestión de la emergencia. Desde el Ejecutivo valenciano afirman que se encuentran colaborando con los organizadores y vuelven a mostrar su máximo respeto a las víctimas. Bueno, Gloria, quiero que nos cuentes qué ha pasado en el hospital de Jerez, donde parece que no es muy difícil fugarse. Así es, Orcajo. Parece que los presos de Jerez protagonizan, digamos, fugas propias de películas de acción, deslizándose con sábanas anudadas por la fachada de un hospital de Jerez. Un preso consiguió escapar de la habitación en la que estaba ingresado sin que la policía se diera cuenta. La voz de alarma la dio el personal de enfermería al entrar en la habitación y comprobar que estaba vacía, con la ventana abierta y una hilera de sábanas colgando hacia el exterior. La policía ha establecido un dispositivo para localizar al preso. Es el ingenio jerezano en estado puro. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, un gran fin de semana a todos, especialmente a los que continúen con la sintonía del Toro Televisión. Les dejamos con La Lupa, con María en Vallejo y después con El Gato al Agua. Buenas noches. Buenas noches.